Al establecer una influencia inmediata sobre las casillas centrales, esta apertura inmediatamente examina la estructura central de peones de las negras en busca de debilidades y abre caminos para un rápido desarrollo de las piezas. Esta respuesta, que crea tensión inmediata entre los peones en el centro, refleja la intención de las blancas y apunta a disputar casillas centrales clave desde el principio. Fortalecer la estructura de peones del flanco de rey antes del enroque, apuntando a una configuración de fianchetto flexible. Las negras reflejan el fianchetto de las blancas, preparando una fortaleza en el flanco de rey. Desarrollar el alfil hasta G2 prepara el enroque, creando un escudo de peón sólido y apuntando el alfil hacia el flanco de dama. Desarrollar el alfil hasta su diagonal más larga desafía inmediatamente al alfil de casillas claras con fianchetto de las blancas, creando una batalla emocionante por el centro. Consolidando la influencia central y preparando el desarrollo, este caballo se prepara para disputar la casilla de 5 y potencialmente apoyar un avance de 4. Solidificar el centro y prepararse para un avance de peón en el flanco de rey abre líneas para el alfil de casillas oscuras. Asegurar la influencia central del caballo refuerza el desarrollo del flanco de rey, preparándose para el enroque y una mayor expansión. Desarrollar este caballo fortalece la estructura de peones del centro y prepara para la expansión del flanco de dama. Asegurar al rey detrás de un escudo de peones abre vías para el desarrollo de piezas y una posible iniciativa en el flanco de dama. Llevar la dama a D7 fortalece el peón de E6 y se prepara para posibles avances de peón en el flanco de dama. Al solidificar el control central y al mismo tiempo prepararse para posibles avances de peones en el flanco de rey, se establece una base firme para planes futuros. Preparándose para fianchettar el alfil de dama con B5, con el objetivo de desafiar el espacio central de las blancas y potencialmente abrir el flanco de dama para la actividad de piezas. Desarrollar el alfil hasta una casilla donde observe la diagonal larga y apoye un futuro avance en E4 añade flexibilidad a la configuración de las blancas. Desarrollar el alfil en la diagonal larga ejerce presión y se prepara para disputar el control de las casillas centrales. Al iniciar presión a lo largo de la columna B, esta maniobra prepara para futuros avances de peón o un eventual levantamiento de torre, con el objetivo de explotar el desarrollo ligeramente pasivo de las negras. Mover el caballo al borde debilita el control del centro y descuida el desarrollo. Reforzar la estructura de peones del flanco de dama evita una posible expansión del flanco de dama por parte de las negras. Garantizar la seguridad del rey es primordial, permitiendo el desarrollo futuro de piezas y el contrajuego. Al desbloquear los peones del flanco de dama, este ataque crea un espacio vital para maniobras y posibles rupturas. Una audaz salida de caballos, con el objetivo de interrumpir la expansión del flanco de dama de las blancas y potencialmente presionar el flanco de rey. Reforzar la cadena de peones central y prepararse para una posible expansión en el flanco de dama o un centro sólido. Consolidando el centro y preparándose para D5, las negras crean una sólida cadena de peones, anticipando futuros empujones de peones y apuntando a un medio juego más dinámico. Una reevaluación estratégica, acercando a la dama a la acción central y observando las posibles debilidades del flanco de rey. El desarrollo de las torres permite una presión potencial a lo largo de la columna D y una mejor coordinación de las piezas negras. Centralizar la torre inicia una sutil campaña de presión, con el objetivo de reforzar la columna D y prepararla para una posible acción en el flanco de dama. Desviar el alfil a A8 parece una maniobra extraña, que podría tener como objetivo influir en el flanco de dama o preparar un intercambio de alfil. Inyectar un caballo en B5 tiene como objetivo alterar la estructura del flanco de dama de las negras y potencialmente explotar las debilidades en torno a las casillas C7 y D6. Este redespliegue de la torre a la columna, aunque aparentemente pasivo, prepara posibles avances del peón central y refuerza la diagonal del alfil. Centralizar el alfil aquí tiene como objetivo vigilar el flanco de dama e impedir los avances del peón negro, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad. Liberando al alfil de B7 de su bloqueo de la cadena de peones, este intercambio tiene como objetivo activar piezas y desafiar el control central de las blancas. Recuperar el caballo inicia una reevaluación estratégica de las casillas claras centrales, lo que potencialmente allana el camino para empujones de peones y una mayor actividad de piezas.
Al liberar los peones centrales, las negras inmediatamente desafían el desarrollo armonioso de las blancas y apuntan a apoderarse del espacio central vital. Liberar la tensión del peón central ahora tiene como objetivo interrumpir la expansión coordinada del flanco de dama de las negras, abriendo potencialmente líneas para la actividad de piezas. Las negras adoptan el control del peón central, desafiando la ventaja espacial de las blancas y apuntando a liberar sus piezas. Mover la dama a B2 crea una nueva batería con el alfil, potencialmente apuntando a las debilidades en el flanco de dama o preparando un avance central. Abrir la columna C podría ser un arma de doble filo, ya que exigiría un seguimiento preciso para explotar la tensión inmediata. Al abrir la columna para tu torre, se obtiene un peón central crucial, lo que obliga a tomar una decisión posicional clara. La dama gira, buscando un juego dinámico y preparándose para desafiar la actividad del centro en el flanco de dama. El caballo se retira, reposicionándose para un posible avance central o una escaramuza lateral, dejando al peón de vulnerable al ataque. Al fortalecer el flanco de rey y preparar una expansión del flanco de dama, este movimiento parece apuntar a un realineamiento estratégico de las defensas negras. Desplazar el alfil a esta diagonal agudiza el ataque al flanco de rey de las negras, creando potencial para futuras amenazas tácticas. El reposicionamiento de la dama anticipa un posible choque en el flanco de rey, con el objetivo sutil de explotar el desarrollo algo pasivo de las blancas. El intercambio de damas simplifica, lo que potencialmente conduce a un final en el que la mejor estructura de peones de las blancas en el flanco de dama podría resultar decisiva. Recuperar el peón asegura una situación material equilibrada y simplifica el juego hacia un final de piezas menores potencialmente ventajoso para las negras. Cambiar el alfil simplifica la posición, pero abre la columna F para la torre negra y potencialmente debilita la estructura de peones del flanco de rey de las blancas más adelante. Al recuperar la tensión central, esta redistribución de torres prepara para una configuración defensiva sólida y un posible contrajuego a lo largo de la columna D abierta. Recuperar el centro con el caballo, con el objetivo de desafiar el peón de potencialmente aislado y las líneas abiertas de las negras. La torre se retira, buscando seguridad pero sacrificando su ubicación central activa por ahora. Iniciar el control del archivo central abierto es crucial ahora. Este avance de peón desafía audazmente la estructura del flanco de dama de las blancas, buscando alterar el control blanco de la columna B y potencialmente abrir vías para las piezas negras. Esta maniobra tiene como objetivo asegurar la columna C para una posible presión, pero deja el peón de B4 algo expuesto al caballo negro. Redirigir el alfil a B7 prevé una posible presión en el flanco de dama y una diagonal más libre. Presionar el peón del flanco de dama hace avanzar la iniciativa central de las blancas y restringe las opciones de maniobra de las negras. Abrir la columna ofrece un contrajuego dinámico, pero sacrifica la movilidad de las piezas, lo que invita a la presión posicional. Despejando el camino para que la torre penetre el flanco de dama negro y aproveche las debilidades de los peones. Reposicionar el caballo para crear un puesto de avanzada en A5 le ofrece un fuerte apoyo y apunta a la debilitada estructura de peones del flanco de dama. Reforzar la seguridad del rey en el flanco de dama es primordial a medida que se simplifica la estructura central de peones. Consolidar la posición del rey es una prioridad, buscando seguridad ante posibles avances de peones en el flanco de rey. Desplazar piezas hacia el flanco del rey, con el objetivo de explotar cualquier debilidad persistente en torno al soberano negro. Volver a centrar el rey en G7 busca mejorar su postura defensiva y potencialmente prepararse para avances de peones en el flanco de rey más adelante. Al reposicionar el caballo en una casilla más activa, esta maniobra tiene como objetivo mejorar su influencia en el flanco de rey y potencialmente desafiar la coordinación de piezas de las negras. Esta maniobra tiene como objetivo liberar la torre y desafiar la estructura del flanco de dama de las blancas, preparando potencialmente un avance del peón en el flanco de dama. Recuperando casillas centrales y preparando una salida de caballos hacia el flanco de rey, esto tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las negras. Activar el alfil para crear nuevas posibilidades tácticas en el flanco de dama. Asegurar la torre en su nuevo puesto de avanzada crea un robusto muro defensivo contra los posibles ataques de peones de las negras.
Recentralizar al monarca proporciona un respiro necesario y se prepara para disputar las filas abiertas. Iniciar una tormenta de peones en el flanco de rey tiene como objetivo alterar la defensa de las negras y ganar espacio de ataque. Reforzar el escudo de peones del flanco de rey reconoce la invasión de los caballos blancos, buscando solidificar la estructura defensiva antes de que las blancas escalen. Mejorar la seguridad del rey y prepararse para posibles ataques de peón en el flanco de rey parece ser el objetivo principal aquí. El rey se retira, buscando seguridad a la sombra de la cadena de peones a medida que crece el potencial de ataque de las blancas. Al ejercer presión a lo largo de la columna abierta, esta torre recupera una influencia central vital. Activar el caballo en este puesto de avanzada permite un posible contrajuego y altera la estructura de peones de las blancas en el flanco de dama. Recuperar la columna abierta después del sacrificio de la torre tiene como objetivo desbaratar los peones del flanco de dama de las negras y preparar un avance del peón del flanco de rey. Intercambiar esas torres en la séptima fila otorga un control vital de la columna C abierta, simplificando a una posición menos favorable. Esta incursión en territorio enemigo, que asegura el flanco de dama con la posición avanzada del caballo, tiene como objetivo alterar la coordinación de las negras y explotar la vulnerable estructura de peones. Reclamando el dominio de la columna C, las negras pretenden alterar la estructura de peones de las blancas y activar el caballo. Afirmar influencia central y abrir líneas para posibles avances de peones. Una audaz incursión en territorio enemigo, cuyo objetivo es perturbar la coordinación de las blancas con un control oportuno. Recuperar el peón lleva al rey a una posición central precaria, lo que potencialmente invita a mayores complicaciones tácticas. Liberar el peón pasado crea una influencia central inmediata y presiona al rey blanco. Reclamando la iniciativa, este caballo se reposiciona para presionar los peones avanzados de las negras y recuperar el ritmo. Reconectar al alfil con sus hermanos en el flanco de rey ofrece un escudo defensivo. Asegurar el dominio de la torre en la columna abierta para finalmente desafiar la defensa pasiva de las negras. Restaurar la torre a la séptima fila refuerza la defensa y prepara para el reposicionamiento de la dama. Reforzar la cadena de peones central crea una estructura defensiva más sólida. El caballo salta a una casilla más activa, observando posibles avances y reforzando el debilitado flanco de rey. Activar al rey para que se una a la lucha por casillas centrales cruciales. Desafiar la estructura de peones de las blancas crea una posición desequilibrada, pero sacrifica espacio en el flanco de rey. Reposicionar el caballo en G5 abre posibilidades de ataque a lo largo del flanco de rey. Mover el caballo al borde tiene como objetivo reforzar el centro y prepararse para posibles avances de peones. Reactivar la influencia central del caballo ofrece un cambio dinámico en la estructura de peones. El caballo se retira, una concesión temporal en la estructura de ataque de las blancas, a la espera de un momento más oportuno para volver a atacar. Recuperar casillas centrales con este caballo reposiciona las fuerzas de las blancas para un avance de peón más activo. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de rey, las negras buscan romper el caparazón defensivo de las blancas antes de que se solidifique el final. Este empujón de peón intenta restringir el avance del caballo negro y potencialmente crear debilidades en el flanco de rey. Abrir la columna H crea una tensión dinámica, lo que obliga a reevaluar las estructuras de peones y las posibles vías de ataque. Abrir la columna H crea un contrajuego inmediato, lo que obliga a las negras a reaccionar ante el avance del peón. Reanclar el caballo aquí a una casilla potencialmente mejor prepara para un reagrupamiento defensivo. Reafirmando su influencia central, el caballo salta de regreso a una casilla más activa, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras. Recuperar el caballo abre un camino despejado para que el caballo presione a los peones centrales de las blancas. Asegurar el puesto de la torre en la segunda fila ofrece un punto de apoyo defensivo crucial. Desplazar el alfil a la casilla C8 es una maniobra defensiva que anticipa posibles avances de peones y refuerza las defensas del rey. Reposicionar el rey en el centro tiene como objetivo activarlo en la escaramuza que se aproxima al final del juego. Reactivar la torre a una columna más activa ofrece contrajuego contra la estructura de peones aparentemente segura de las blancas.
Un paso crucial para alterar la configuración defensiva de las negras y ganar iniciativa en el flanco de dama. Recuperar la torre agrega una capa defensiva, protegiendo contra cualquier incursión en el flanco de rey y preparándose para posibles maniobras finales. Apuntar al expuesto rey negro es primordial ahora que el centro ha sido despejado. Explorar nuevas vías para desafiar la torre atrincherada de las blancas, buscando oportunidades en el flanco de dama. Comienza un apretón posicional con el objetivo de atrapar la aislada torre negra. Centrándose en el rey, este jaque tiene como objetivo perturbar los peones centrales de las blancas y abrir caminos para una mayor presión. Proteger a tu rey de las amenazas que se avecinan después de ese jaque es primordial. Iniciar un contraataque en el flanco de dama desafiando la presencia central de la torre. Un jaque desesperado que apunta a exponer al rey negro, pero pasa por alto el contrajuego inmediato. Desafortunadamente, la carrera desesperada del monarca hacia el flanco de dama lo expone a un sacrificio forzado de caballo, lo que lleva a un rápido colapso material. Apretando el tornillo de banco sobre la monarca expuesta de las negras con una abrazadera de final. El rey negro se convierte ahora en un objetivo precario y sus rutas de escape se reducen. Al alterar la estructura de peones de las negras, esta captura abre líneas para las piezas de las blancas y simplifica la tarea hacia un intercambio favorable. Abrir la columna F para desafiar al rey blanco, aceptando una ligera debilidad estructural para un posible contrajuego. Aprovechar la columna abierta con la torre inyecta dinamismo inmediato a la posición de las blancas, con el objetivo de explotar el santuario comprometido del rey negro. El regreso de la torre a la segunda fila tiene como objetivo desafiar la columna abierta e impedir nuevos avances blancos, obligando al rey negro a una posición central más expuesta, sacrificando el ritmo por la iniciativa. Reconociendo el jaque inevitable, el rey negro maniobra, preparándose para la inevitable pérdida material y concentrándose en la futura coordinación defensiva. Apuntar al caballo débil con precisión táctica, amenazando con desbaratar la defensa de las negras. Sacrificar la torre para exponer al monarca enemigo ofrece un rayo de esperanza en una posición perdedora. Asegurar al monarca inicia una persecución del rey negro demasiado extendido, con la esperanza de reposicionar al caballo para una posición defensiva en una casilla más útil. Tomando la iniciativa para desalojar al molesto caballo y preparar un avance decisivo de peón hacia el rey. Un jaque desesperado que intenta detener el inevitable empujón de peones y la casa del rey. Consolidar material en el flanco de rey con el objetivo de atrapar la torre suelta. La torre ahora pretende infiltrarse en las defensas del rey blanco a través de la séptima fila. Aprovechar la columna abierta con la torre altera fundamentalmente la dinámica del final del juego, prometiendo un mayor potencial de ataque. La captura del peón abre un camino para que la torre penetre las defensas blancas. Consolidar la ventaja y prepararse para liberar al rey es el objetivo principal. Esta retirada busca consolidar material después de la serie de intercambios, con la esperanza de sobrevivir a la presión del final que se avecina. Asegurar el peón y consolidar una ventaja material tras el cambio de torres. Capturar el peón afloja significativamente las defensas de tu rey, lo que invita a un peligro inmediato. Sacrificar la torre abre un camino decisivo para que tu rey se infiltre en las defensas negras. Asegurar la torre en la segunda fila ofrece un puesto avanzado valioso y se prepara para desafiar la columna G abierta. Esto pone en jaque al rey negro, obligándolo a una posición más vulnerable y abriendo líneas para la torre. Buscando un puerto seguro, el rey se retira a una plaza menos expuesta en medio de la tormenta inminente. Liberar al caballo para atacar la defensa del rey negro, con el objetivo de alterar su estructura de peones. Desafiando la iniciativa de las blancas con un sorprendente reagrupamiento de la torre, con el objetivo de activarla en el flanco del rey. Perseguir al caballero, rebelde fuera de las casillas centrales cruciales, le da a la torre enemiga un respiro.